Doña Patricia, escrito por Anaís Veloz. Todo esto ocurrió cuando mi abuelita y su mejor amiga Susana, de tan solo 12 años, estaban ansiosas, porque dentro de unos días sería el aniversario del ranchito de donde son originarias, San Dimas, Durango, un pueblo realmente hermoso. Por fin llegó el tan esperado día. Desde temprano se instalaron los juegos mecánicos e infinidad de puestos de comida, ropa, trastes y muchas cosas más. Mi abuelita, que había ahorrado todo el año, estaba súper feliz. Y más aún, cuando su papá, que era el dueño de la tienda, le dio 100 pesos para que gastara un poco más. Ella le dio un beso a su padre y corrió a casa de Susana. Llegó tocando como loca y contándole las buenas noticias a su amiga. Mi abuelita trataba de apresurarla, ya que quería recorrer todos los puestos y subirse a todos los juegos, pero Susana le pide que vayan a buscar a su papá primero, porque tenía que pedirle dinero. Así lo hicieron, y lo anduvieron buscando por toda la hacienda, hasta que uno de los trabajadores les dijo que fueran a buscarlo a la casa de doña Patricia, que se había ido para allá desde muy temprano. Susana hizo un gesto de molestia, pero no tuvo más remedio que irlo a buscar a casa de esa señora. Tengo que aclarar que doña Patricia era una señora que no era del agrado de Susana, ni de nadie del pueblo, ya que era bien sabido que practicaba la brujería, y que gracias a ella muchas mujeres buenas del rancho habían muerto, para que doña Patricia se quedara con sus maridos, luego de quitarles su fortuna y dejarlos en la vil miseria. Por medio de sus brujerías los hacía enfermar de terribles infecciones que eran prácticamente imposibles de curar, y Susana tenía miedo que le pasara algo a su padre. Salieron corriendo las dos niñas, y el capataz detrás de ellas, ya que él temía que en el camino fuera a pasarles algo. Tocaron por varios segundos, pero nadie abría. Cuando estaban a punto de irse, llegó el papá de Susana abrazado de doña Patricia. Su padre, al verla, se asustó y preguntó bastante preocupado qué hacía ahí, a lo que Susana solo se limitó a contestar que si le podía dar dinero para subirse a los juegos y de paso comprarse algo de ropa. El señor le ordenó al capataz que se fuera a la hacienda y vendiera un becerro y que le diera el dinero a Susana y fuera con ella para que las cuidara. Las niñas se pusieron a saltar y a reír de gusto, pero la señora Patricia no pudo disimular su enojo y en tono molesto le dijo al papá de Susana: ¿No crees que es mucho dinero para una niña? A lo que el señor le contestó aún más molesto: No se meta, Patricia. Susana es lo único que tengo, y ella merece todo lo mejor. Aparte, desde que se murió su madre, no ha hecho más que sufrir. ¿A quién le haría daño un poco de dinero? Pero qué equivocado estaba. No se daba cuenta de que con aquel dinero le estaba comprando un terrible sufrimiento a su hija. Cálmate, mi amor. Yo solo lo decía porque tengo miedo que por quererla robar vayan a querer hacerle algo a las niñas. ¿Qué te parece si en lo que van a vender el becerro entramos y nos tomamos un refresco los cuatro?, dijo Patricia en tono muy cortés. Susana y mi abuela no querían entrar, pero eso sería darle armas a la vieja, y don Ramón, que es el papá de Susana, nos terminaría prohibiendo ir al festejo. Entraron y la señora se portó de lo más amable, les trajo refrescos, galletas y dulces. Cuando toca la puerta Lupe, el capataz, que había ido a vender el becerro, y le entrega el dinero a Susana, pero don Ramón le dice que si no se acababa el refresco que amablemente les había servido doña Patricia, no irían a ningún lado. Estaban tan emocionadas nuevamente que se lo tomaron de un solo trago y salieron corriendo hacia los puestos. Pero al pasar un rato, Susana se empezó a sentir mal. Decía que le dolía mucho la cabeza y el estómago. Mi abuela, tratando de que se le olvidara el dolor y para que no tuvieran que regresar, le decía en forma de broma que la bruja sería su nueva mamá. Susana reía débilmente, cuando de repente se desmayó, y la gente comenzó a gritar y a pedir ayuda, y fue cuando todo comenzó. Dice mi abuela que su rostro comenzó a ponerse bastante amarillo, y sus labios se tornaron de un ligero azul. Inmediatamente, Lupe la cargó en sus brazos, y corrió a avisarle a don Ramón, pero por más que tocaron, en la casa de aquella mujer no hubo respuesta.
no tuvieron más remedio que llevarla a la hacienda y colocarla en su cama, esperando que pudiera reaccionar pronto. Pero no fue así. Pasaron los minutos y las horas, pero ella no reaccionaba. Cuando tocaron a la puerta corrieron a abrir, pensando que era don Ramón, pero en lugar de eso, era el papá de mi abuelita, que la buscaba bastante preocupado, porque ya pasaba más de la medianoche. Iba a comenzar a regañarla cuando el señor Lupe comienza a contarle lo sucedido. Estaba a mitad del relato cuando se escuchó un grito desgarrador que provenía de la habitación de Susana. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando corrieron a ver qué pasaba, un escalofrío les recorrió su cuerpo de principio a fin. Ahí se encontraba Susana colgada de las vigas del techo, caminando por las paredes, como si no existiera la gravedad. Fue una escena tan aterradora y a la vez tan grotesca que de inmediato el padre de mi abuelita salió a pedir ayuda. A 5 hombres que se encontraban afuera de la hacienda se dirigieron a toda prisa, y ellos también quedaron impactados al ver cómo Susana levitaba varios centímetros sin caerse. «¡Ave María Purísima!», dijo Fermín, mientras se persinaba. «Por favor, ayúdenme a bajarla», les gritaba Lupe. Pero era inútil. Trataron de bajarla entre 5 de los hombres que se encontraban ahí, pero jamás lograron moverla ni un solo centímetro. Por el contrario, los aventaba con gran facilidad. La habitación cada vez comenzaba a ponerse más helada, y Susana se encontraba haciéndose daño ella misma y burlándose de los intentos fallidos por someterla. Mi abuelita sentía un miedo terrible, pues no podía entender cómo es que aquellos hombres tan fuertes no pudieran con el pequeño y frágil cuerpo de Susana. El capataz, ya bastante asustado, mandó traer a José Martínez, un muchacho de 24 años aproximadamente, que según la gente del pueblo, decía que José había sido el único hombre que la señora Patricia no había podido dañar, ya que tenía las venas en cruz, y a esa gente no le llegaban las brujerías, y podía enfrentar con gran facilidad a los nahuales, chamanes y brujas. Por fortuna, lo pudieron encontrar. Le explicaron lo que sucedía, y sin perder tiempo, se dirigió a la hacienda. Al verlo, Susana se puso más agresiva. Comenzó a insultarlo en repetidas ocasiones, pero Juan parecía no escucharla, ni sentirse atemorizado por sus palabras, y en un descuido de Susana, Juan logró tomarla del pie, y con una facilidad asombrosa, la acostó en la cama, y pidió que trajeran un lazo mojado con agua bendita para amarrarla. Así lo hicieron, y por fin lograron someterla. Los ojos de mi abuelita seguían sin dar crédito de lo que veían. «Tenemos que llamar a su padre», decía Juan angustiado. «Eso que tiene la niña acabará por matarla muy rápido». «Pero lo hemos buscado por todos lados», respondía Lupe bastante preocupado, «y no más nada que aparece». «De seguro lo ha de tener la bruja de doña Patricia, y no lo va a dejar venir tan fácilmente. Así que, niña, cuéntame todo lo que recuerdes», le dijo Juan mirando a mi abuela. Comenzó a relatar cómo fue desde que llegaron a la casa de tan horrible mujer, cuando Lupe grita: «¡Claro! ¡En el refresco!». Ella comenzó a sentirse mal después de tomárselo. «Entonces tendré que ir por mi abuela. Esto no será fácil», dijo Juan. Salió corriendo y al poco rato regresó con una señora que, a pesar de su edad, se veía bastante fuerte. Al ver a Susana, dijo muy molesta: «Esto es obra de doña Patricia, pero ahora verás, yo te voy a enseñar a que no debes de meterte con los niños». Ella tiene una rivalidad desde hace años atrás, ya que la abuelita de Juan se había encargado de muchos casos como el de Susana tiempo atrás. La señora comenzó a quemar hierbas, inciensos, y decía unas palabras que nadie podía entender, pero no pasaba nada. Comenzaron a cuestionarla del por qué no había servido su trabajo, pero ella, muy paciente, decía que tendrían que esperar, que en cualquier momento se presentaría Patricia, y en cuanto la agarrara, podría venir don Ramón. Estaban a punto de quedarse dormidos por el cansancio, cuando de repente avientan la puerta del cuarto de Susana, y cuál sería su sorpresa al ver un ave de apariencia similar a la de un guajolote, pero 4 veces más grande. Gritaba y revoloteaba por toda la habitación. En innumerables ocasiones trató de atacar a la abuelita de Juan, pero sus intentos fallaban.
En un golpe de suerte, Juan logró derribar aquella ave e inmediatamente la amarraron de las patas con un listón rojo y alrededor de ella pusieron un círculo de sal para que si se desataba no pudiera escapar. El ave pegaba unos chillidos tan fuerte que varios vecinos se comenzaron a acercar para ver por qué tanto alboroto. La ataron debajo de un naranjo y ahí la dejaron. Eran exactamente las 8 de la mañana cuando don Ramón entró a la casa bastante apresurado, porque en el camino se había encontrado a un vecino que lo había puesto al tanto de lo sucedido con su hija. La niña no tenía mejoría alguna, seguía igual, con una fuerza sobrehumana y blasfemando y tratando de atacar a cualquiera que se le acercara. Al verla así, su padre soltó el llanto y se reprochaba una y otra vez haberse metido con esa mujer. Entonces se acerca a la abuelita de Juan y le dice que todo estaría bien, que cuando Patricia regresara a su forma humana, la obligarían a que le quitaran el hechizo a la niña. Solo así la liberarían. Don Ramón no creía en esas cosas, pero él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa porque su hija estuviera bien. En eso los interrumpe Juan y dice que ya es hora de ver quién era aquel pájaro que habían capturado por la madrugada. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que amarrada de los pies y bastante golpeada se encontraba doña Patricia desnuda, tirada bajo aquel árbol de naranjo. «Maldita, 1000 veces maldita», decía don Ramón. «Yo te hubiera dado todo lo que quisieras. No tenías por qué hacerle esto a mi hija». Ella no se defendió, no dijo palabra alguna. Se acercó Juan y le dijo que si quería que la soltaran, tenía que revertir todo lo que le había hecho a Susana e irse del pueblo, y jamás volver. Y así lo hizo. Susana volvió a ser la misma de antes, solamente que a raíz de aquello, mi abuelita y su familia decidieron venirse a la ciudad de Durango, por temor a que un día regresara Patricia y cobrara venganza.